Hay gente que hay que darle la unción. Hay gente que hay que entregarle una palabra. Hay gente que hay que cambiarlo. Hay gente que dice, no, la mucha letra mata. No. No es lo mismo la letra en teoría que la letra en unción. Malincho. Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Por eso le invito a que comparta este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. En este día quiero hablarle de un tema fundamental que le va a bendecir de manera sobrenatural. Vaya a su Biblia rápidamente al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 en adelante. El libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante. La palabra de Dios son leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra son vida, Dios. Tu palabra es real, Dios mío. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor. Yo te pido que mientras yo voy predicando tu palabra, el que está cautivo sea libre, el que está enfermo sea levantado, Dios mío. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero predicarle hoy con el tema la palabra que discierne los pensamientos. La palabra que discierne los pensamientos. Escuche esto con mucha atención y quiero entrarle de una vez al desarrollo de este mensaje, porque usted sabe que por muchas veces yo le he hablado mucho de lo que es la palabra. La palabra es algo muy fundamental en la vida del creyente, porque un creyente que no tiene la palabra de Dios es un creyente inconstante en todo su camino. Un creyente que no tiene la palabra de Dios es un creyente sin fundamento. Yo siempre he creído que la palabra es lo que te da fundamento a ti como creyente. Yo siempre he creído que la palabra es lo que te da estabilidad, y siempre voy a hablar de esto cada vez que tenga la oportunidad de expresar un mensaje, porque un mensaje debe de tener palabra. Es difícil o es imposible una gente que se considere mensajero pero que no tenga la palabra de Dios, porque cuando usted tiene la palabra de Dios, usted solamente tiene que soltarla. Hubo un hombre que dijo: la palabra de Dios es como un león, tú solamente tienes que soltarlo y él va a devorar solo. Como así, Venancio? Un león usted lo suelta y entonces el león él devora, tú no tienes que mandarlo, esa es su naturaleza. Eso es lo mismo con la palabra del Señor. La palabra de Dios tú solamente tienes que hablarla y ella misma va a causar su efecto. Por eso es que yo siempre he dicho que la palabra tiene su propia unción, la palabra tiene su propia gloria, la palabra tiene su propio poder, la palabra tiene su propio efecto, Dios mío. Incluso se establece que la palabra es su propio intérprete. Para usted interpretar la palabra debe de conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada. Le escribieron más de 40 autores, más de 60 personas escribieron esta palabra, pero todos tuvieron una compatibilidad en lo que estaban hablando. Le digo por qué. Porque no fue un hombre que lo estaba inspirando, era el Señor, el Rey de Reyes. Más de 40 autores, más de 60 libros escritos en la palabra del Señor. Y esta persona no se contradijeron ninguno de otros. Le digo por qué, porque cuando las cosas son inspiradas por el Eterno, todas las cosas van a salir bien. Cuando las cosas son inspiradas por Dios, lo que menos que usted piensa, eso es lo que va a traer un efecto. Pero Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? Lo que estoy hablando es ¿qué es la Biblia? La Biblia es el compendio de libros que tiene la palabra de Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. La Biblia es el conjunto de libros que tiene la palabra de Dios. La
la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Todo el que ha estudiado la Biblia sabe que la Biblia, desde lo que es su primera hoja hasta su última, la concordancia, es lo que compone la Biblia. Pero dentro de la Biblia está la palabra de Dios, porque Satanás incluso habla en la Biblia y no es palabra de Dios. Por eso es que la gente ha malinterpretado estas cosas. Por lo tanto, la Biblia contiene la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está el ADN del Padre. En la palabra del Padre está lo que es su esencia. Por eso la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Venancio, lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, es que desde el principio el hombre se le entregó una palabra. El hombre está formado porque el hombre tiene una palabra, pero el mundo está compuesto porque por una palabra que Dios le soltó al hombre. Ahora, ¿qué acontece? Cada vez que Dios iba a usar a un hombre, lo primero que le decía una palabra, porque lo embarazaba de esa palabra, y cuando lo embarazaba de esa palabra, entonces esa palabra germinaba y era dado a luz la palabra que él tenía. Ahora, ¿qué acontece? Dice la palabra del Señor que Dios le entregó lo que fue la ley a Moisés. Moisés es el representante de la ley. Cuando Moisés estaba en el monte, Dios le entregó una tabla escrita por él mismo. Dice que Moisés, cuando estaba descendiendo, escuchó que el pueblo se había despiado y rompió la tabla. Pero que Dios le dice: Moisés, ahora mismo tú vas a tener que escribir lo que yo te voy a decir. Ahora vas a tener que aplicar tus métodos. Ahora yo te voy a dar la palabra y tú vas a tener que poner tu esfuerzo. La primera palabra escrita que vino Dios a hablar con el hombre fue la que le entregó Moisés allá arriba en el monte. Pero ¿qué acontece ahora? Ahora acontece que Moisés se le entrega los mandamientos. Lo primero que usted debe de saber, la gente que ha estudiado la palabra, saben que había dos tipos de Torah. Como así, Venancio? Está la Torah escrita, pero está la Torah hablada. La Torah hablada es la que viene desde Adán, transfiriéndole a sus hijos la manera de cómo debían de seguir a Dios. Porque usted se pregunta: ¿y cómo Abel y Caín sabía que se hacía sacrificio a Dios? Alguien le tuvo que hablar de sacrificio. Por tanto, la Torah hablada era la que se traspasaba de tiempo en tiempo por la boca, o mejor dicho, oralmente, para que los hijos entendieran el principio de lo que era honrar a Dios con sus bienes. Entonces dice la palabra del Señor: Dios levanta gente como Noé, Dios levanta gente como Abraham, Dios levanta patriarca como Isaac, Dios levanta patriarca como Jacob. Aquí todavía no estaba la Torah escrita, pero estaba la Torah hablada, de que había un Dios que había que adorar, de que había un Dios que había que servir, de que había un Dios que lo había sacado de allá, de donde el padre de Abraham. Por lo tanto, que lo que está diciendo Venancio, lo que estoy diciendo, que esta Torah hablada ahora estaba escrita. Ahora Dios dijo: no solamente le voy a hablar, no solamente le voy a reproducir mi enseñanza, sino ahora que le voy a escribir. Dios mío, por eso es que dice la palabra del Señor que la ley se introdujo para que abundase el pecado, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gente que han estudiado dispensación bíblica sabe que hay una dispensación esa fue la dispensación que solamente vivió Adán, que es la dispensación de la inocencia. Hay una segunda dispensación, que es la dispensación que aperturará, que la dispensación de la conciencia. Hay otra dispensación que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el gobierno humano, tiene que ver con la ley. Venancio, lo que yo estoy diciendo a usted, que la ley aperturó una dispensación, pero ahora ¿qué acontece? Ahora acontece que Dios era que escribía la palabra, Dios era quien daba la palabra. Si usted se va a los proverbios, usted se va a dar cuenta que hablando de la sabiduría dice: y yo la sabiduría tuve con él en el principio. Yo era que hacía todas las cosas. La palabra en acción, la palabra en movimiento, la palabra manifestada. Ahora ¿qué acontece? Acontece que cuando Cristo viene a la tierra, Cristo es la palabra manifestada sobre la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia establece que cuando Cristo estuvo en el desierto, Cristo fue tentado por Satanás. El Espíritu lo llevó. ¿Pero por qué el Espíritu lo llevó? Porque el Espíritu entendía que Cristo podía salir de ahí con mano victoriosa, que Cristo podía salir de ahí con ¿qué? Con otro mayor nivel de gloria. Ahora ¿qué acontece? Acontece que Cristo no fue formado de una imaginación.
Cristo no fue formado de una imaginación, no. Cristo fue formado de qué? De una palabra. Que cuando se apareció el arcángel, el ángel Gabriel le dijo: María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Lo que le está diciendo María: cuando tú estés aquí, el abrigo del Altísimo te va a cubrir, la sombra del Omnipotente va a estar contigo y te va a dejar embarazada, porque hay una palabra, que hay una mujer que es la mujer que va a ser la precursora de lo que el cielo va a traer aquí a la tierra. Ahora, ¿qué acontece? Ahora acontece que este niño que tenía una palabra, porque dice la palabra de Dios que los pastores, cuando Cristo tenía días de nacido, ellos vinieron y dijeron: ese es el Mesías. Lo que están diciendo es: están hablando, están soltando una palabra. Ahora, ¿qué acontece? Acontece, y dice la palabra, que Cristo a los 12 años se le desapareció al papá, a la mamá, se le desapareció a la familia. Durante 3 días buscando: ¿y dónde está el muchacho? ¿Y dónde está, que no lo encuentro? Y de repente dice que el niño estaba donde, en el templo, en la sinagoga, escuchando ¿qué? Escuchando una palabra, escuchando la Torá. Yo me pregunto: ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada cosa que Cristo hacía en la tierra, no la hacía por hacerla, sino que la hacía por darle una enseñanza a cada uno de nosotros. Lo que es, Él está siendo formado, ¿a dónde? Está siendo formado en la palabra. Aunque Él era la palabra, Él se formó en la palabra. Tenemos gente que no son la palabra, pero no están formados tampoco en la palabra. Cuánto ministerio que tienen mucha gloria, tienen mucha unción, tienen mucho ayuno, tienen mucha oración, pero no estudian la palabra. Por eso que desde que ve la primera cosa se van, los ojos se le van, porque cuando tú no tienes la palabra, tú no tienes algo que te dicte de la manera que tú tienes que vivir. Gente que tú le das un micrófono y no se prende, pero gente que no saben cumplir los principios, porque usted nunca va a cumplir principios cuando usted desconoce esos principios. Ay, Dios mío, no, usted debe de agarrar esto aquí, por favor. Usted debe de adorar a Dios. Venancio, lo que tú estás diciendo es: hay gente que tienen que darle la palabra. No, hay gente que tienen que comerse el rollo. Hay gente que hay que darle la unción. Hay gente que hay que entregarle una palabra. Hay gente que hay que cambiarlo. Hay gente que dice: no, la mucha letra mata. No es lo mismo la letra en teoría que la letra en unción. Malincho. Benanción. Lo que tú estás diciendo es: estoy hablando con alguien y le estoy diciendo: es imposible ser durador en el ministerio cuando no tiene la palabra. Se lo voy a repetir de nuevo: es imposible ser duradero en el ministerio cuando no tiene la palabra. Y ese es el problema. Hay gente que no portan la palabra, y por eso el diablo está haciendo lo que quiera con ellos. Cuando el diablo te oferta, que te dice: convierte la piedra en pan, y tú tienes la palabra, tú le dices: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando el diablo te dice: tírate de aquí, que Dios va a mandar sus ángeles, tú le dices: no tentará al Señor tu Dios. Cuando el diablo te dice: póstrate para que me adore, tú le dices: solamente a tu Dios adorará y solamente a tu Dios tú servirás. Estoy hablando con alguien y le estoy diciendo: cuando tú tienes la palabra, el diablo te dice algo y tú lo contrarrestas por la palabra. Ahora, ¿qué acontece? Imagínese que fuera usted que estuviera en el desierto. Imagínese que fuera usted que estuviera allá. Que usted hiciera, que usted, Dios mío, que usted hablara su imaginación, su pensamiento, o tuviera la palabra. Yo dije en un momento que nosotros tenemos que estudiar tanto la palabra, que en el momento que la gente nos escucha a nosotros, siente que le estamos recitando la Biblia. Dios mío. Usted, este bancal, mire, esto no se levanta los días. Esto no se lo suelta cualquiera. No, que le voy a decir: usted debe de ligarse tanto a la palabra que cuando la persona lo escuche usted, piense que usted le está recitando la Biblia. Dice: pero este tipo es una Biblia andante. Le digo: ¿por qué? ¿Qué hacían los judíos? Los judíos en los linteres, los judíos en sus habitaciones, ellos ponían la palabra, ellos ponían trozos
cosas de la palabra. Ellos ponían textos de la palabra. Le digo, ¿para qué? Lo ponían para que cuando ellos se levantaran, ellos comenzaran a meditar en la palabra. Cuando ellos se acostaran, ellos meditaran en la palabra. Cuando estaban en la cocina, ellos meditaran en la palabra. Incluso usted ve que la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite varias veces: Josué, esfuérzate y sé valiente. Después le dice: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero más para abajo dice: oye, no te apartes de la ley, ni la diestra ni a siniestra. Lo que le está diciendo es: lo que te va a dar garantía a ti de una victoria es que tú cumplas los requisitos que están en la palabra. Lo que te va a dar a ti durabilidad en un ministerio es que tú vivas según la palabra. Porque hay gente que piensa que ellos, viviendo de acuerdo a su imaginación, ellos van a tener durabilidad. Pero lo que le da durabilidad es la palabra. Lo que te da fundamento es la palabra. Lo que te da garantía es la palabra. Mire, incluso usted sabe cómo se reprodujo el evangelio allá en Corea del Norte y esos lugares. No, Corea del Sur, todos esos lugares allá en medio. No, usted no sabe eso. Eso es chino. No. Mire, se lo voy a decir. Hay una historia de un hombre que ese hombre fue un mártir, pero también se conoce como un misionero. Ese hombre se fue allá a ese lugar de Corea, y cuando se fue a ese lugar de Corea, dice la historia que él llegó, lo rodearon. Cuando lo rodearon, porque la gente se estaba convirtiendo con él, entonces lo rodearon, lo pusieron ahí. Él tenía su Biblia en la mano. Cuando él tenía su Biblia en la mano, estaba predicando. Había un dirigente que estaba ahí, que estaba viendo, hay que matarlo, ese hombre hay que terminarlo. Al hombre lo mataron, pero ¿qué acontece? La Biblia del hombre quedó ahí. El dirigente que estaba ahí dijo: bueno, yo me voy a llevar esta Biblia para yo decorar mi habitación, porque la voy a tomar de decoración. Incluso, mire, para burlarse de la Biblia, para decir que eso es lo que es decoración y no es palabra viva. Gloria a Dios, porque ellos creían en su Buda, ellos creían en su Mahoma. Pero ¿qué acontecía ahora? Este hombre no llegó a miles de personas con su predicación, pero cuando pasó como mártir, tú sabes que agarran su Biblia. El hombre comenzó a decorar la habitación con su Biblia. De repente el hombre se despierta en la madrugada y comienza a ver el texto, comienza a ver por todos lados esa palabra, comienza a tocarse con algunos textos de la Biblia. Dios mío. Y tú sabes qué pasó con ese hombre, que la palabra sedujo a este hombre, y este hombre se convirtió en uno de los precursores del evangelio para ese lugar de allá. Lo que le estoy diciendo a usted es que muchas veces cuando una gente se encuentra con la palabra, no importa lo que esté pensando, no importa la cadena que tenga, no importa el estado que se encuentre, va a tener que saber donde dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Venancio, lo que estoy diciendo a usted: ¿por qué tenemos tanta gente cautivo? Porque no conocen la palabra. ¿Por qué tenemos tanta gente con cadenas? Porque no se han conectado con la palabra. Se han conectado con el apóstol, se han conectado con el pastor, se han conectado con el profeta, pero no se han conectado con la palabra. Venancio, lo que yo le estoy hablando a usted es que necesitamos encontrarnos con la palabra. El que se encuentra con la palabra, la vida le cambia. El que se encuentra con la palabra es transformado. El que se encuentra con la palabra de Dios, es lo que te va a hacer cambiar a ti. Por eso dice la Biblia, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice: porque la palabra de Dios es viva. Dios mío. En otra revisión dice: y tiene vida. Por eso que al muerto, espiritualmente, cuando se encuentra con la palabra, el hombre espiritual se le despierta. Dios mío. Ay, pai, ¿qué? Venancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que le estoy hablando a usted, que hay gente que lo que necesitan es que le den una palabra. La gente no necesita que tú lo juzgues. Es que cuando tú le recitas la Biblia, la gente va a tener que resucitar. No me importa lo que tú estés viviendo, te vengo a declarar una palabra.
palabra, ese muerto va a tener que resucitar. Esa muerte va a tener que resucitar. Pero ¿cómo va a resucitar, Venancio? Si los predicadores lo que estamos dando es fábula, si los predicadores lo que estamos dando es teoría. Por eso es que la gente sigue muerto escuchándonos. Por eso tenemos muchos zombies en la iglesia, porque no se quiere predicar la palabra. Se quiere predicar mucha teoría, pero poca palabra de Dios. Papá, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a predicar Jesús. Mamita, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a hablar de Dios. Vamos a dejar menos hablar de nosotros. Que yo soy, que a mí que me importa lo que usted es. A mí lo que me importa es lo que Jesús es. ¿Qué es lo que le pasa? Por eso tenemos tantos muertos en las iglesias. Por eso estamos en una situación como estamos. Le digo por qué, porque hablamos demasiado de nosotros. Pero ¿y quién va a hablar de Jesús? Esos muertos no necesitan a usted, porque usted está muerto igual. Esos muertos necesitan la palabra viva. Dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero en la traducción del lenguaje actual dice: la palabra porta vida. Lo que está diciendo es que cuando tú le sueltas una palabra a alguien y ese alguien está muerto espiritualmente, revive. Pero ¿y cómo van a revivir? Si vamos a impresionar a la gente. Lo que impacta la vida de una persona es la palabra. Dios, ay, no, yo me voy mejor. Usted no está agarrando esto aquí. No, yo me voy. Hay gente que se va a poner serio. Hay gente que se va a meter en batalla porque le estoy desmontando un santo. Dios mío, gloria. Mire, si el predicador favorito de usted no predica la palabra, lo que lo está matando. Porque lo que no está en la palabra te va a matar. Por eso es que dice que la letra mata. Dios mío, más el espíritu vivifica. Lo que está diciendo, esta palabra no son palabras normales. Estas palabras son vivas y eficaz. Tienen vida. El que se choca con ella revive. El que se choca con ella resucita. Si uno preguntarle a ese hombre, él estaba burlándose. Mira, voy a decorar aquí mi cuarto. No. Cuando se chocó con esa palabra, ahora lo que él puso así en su alrededor, él no sabe que era un principio que hacían los israelitas. Porque hay cosas que tú haces desconocido y Dios te involucra. Y después que Dios tú dices, wow, ¿en qué lío fue que me metí? No, lo que pasa es que Dios te va a seducir de toda la manera. Incluso pregúntale a Jeremías. Jeremías dice, ok, los primeros capítulos de Jeremías, Dios le dice, Jeremías, yo lo voy a hacer contigo. Jeremías le dice, no, yo soy un niño, Dios. Y Dios le dice, ok, Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, yo te di una palabra. Jeremías está escuchando esto, le están soltando la palabra se le está incrustando en su espíritu. El alma está siendo alterada por la palabra que está escuchando de Jehová. Y ahora Jeremías sale a profetizar. Cuando Jeremías sale a profetizar, la gente está escuchando, y cuando la gente escucha lo que Jeremías está diciendo, lo golpean, lo meten en la cárcel, lo injurian, lo critican. Jeremías dice, no predico más, ya yo no voy a cantar más, ya yo no voy a ser más cristiano, ya yo no voy a ser más evangélico. Pero de repente Jeremías dice, Dios mío, Jeremías dice, pero ¿qué fue que pasó? Yo me dejé involucrar porque fuiste más fuerte que yo, me sedujiste. Yo no quería esto, y mientras yo callaba, que no profetizaba, había algo por dentro que me daba, había por dentro algo que hacía como que yo envejezca. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que tú tenías un fuego por dentro. Cuando dice me sedujiste, está diciendo, Señor, tú lo que hiciste fue que tú me amarraste con la palabra que soltaste. Porque lo primero que Dios va a hacer es que te va a soltar una palabra en tu antigüedad, para cuando tú estés en tu presente pasando momentos duros, tú te des cuenta que ya tú no puedes salir de esta. Hay gente que no les sale. Hay gente que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran y ellos no se van a salir de esta. Le digo, ¿por qué? Porque es que tienen una palabra, y cuando la palabra se une a tu espíritu, si la palabra es viva, ay Dios mío, y usted tiene un espíritu, usted sabe lo que va a hacer, le va a despertar el espíritu, le va a limpiar esa alma, y a la carne le va a decir, I'm sorry baby, lo siento, pero este tipo va para adelante. Esta mujer no se va a detener, este hombre no se va a detener. Por eso es que dice que es viva y es eficaz. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cuando habla de que tiene poder, tiene impacto, tiene autoridad. Es la palabra. Es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es lo que trae impacto a la vida del hombre. Vamos a predicar la palabra.
vamos a hablar de la palabra. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. En otra revisión dice, es más cortante que una espada de dos filos. Lo que está diciendo es que una espada de dos filos es una espada que por cualquier lado que usted corta, porque usted en aquellos tiempos y todavía en estos tiempos, usted tiene cuchillo en su casa, hay un lado que es la parte afilada y hay otro lugar que es la parte que no está afilada. Con la parte usted se la pasa por ahí y no se corta, pero con la parte afilada sí. La Biblia no, la Biblia corta por los dos lados. Dios mío, es más cortante que una espada de dos filos. Y no dice que es como una espada de dos filos, no, dice es más cortante que eso. Una espada de dos filos corta por todos lados. La Biblia corta por donde no hay, por todos los, claro, porque es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Más cortante que una espada de doble filo. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted se encuentra con la palabra, a la palabra usted no le puede poner venda, dice que no, una pantalla, dice que yo soy, no. La palabra penetra, Dios mío. Por eso dice aquí, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestra parte interior queda expuesta a la palabra del Señor. Dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. El punto, le digo por qué me gusta la palabra, porque la palabra es muy diferente a la vida de nosotros. Nosotros cuando vemos a alguien bien vestido, cuando vemos a alguien con terminología, cuando vemos a alguien que sabe expresarse, que tiene una buena locución, nosotros decimos, wow, pero qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, pero qué gloria tiene esa tipa, pero qué gloria tiene ese tipo, Dios mío, qué unción, tiene una razama encima. Y nosotros pensamos que una gente que tenga una buena entonación, una gente que tenga una buena palabra, una gente que tenga una buena locución es una gente de Dios, pero la palabra no. A la palabra tú no le puedes venir con ese engaño, porque dice que la palabra examina nuestros pensamientos y deseos. ¿Cuánta gente usted no ve en la calle que con buena palabra pero con intenciones malas? Hay gente que son Herodes, claro que sí. Herodes, cuando los sabios del oriente vienen, lo primero que le hace, dice la palabra del Señor, que le dijo, ok, vamos a mandar a buscar los sabios, vamos a mandar a buscar los eruditos, vamos a mandar a buscar los escribas, la gente que estudia Torah. Ok, comenzaron a buscar, no, en Belén es que tiene que nacer. Si ellos dicen que están viendo una estrella, es porque de ahí, de Belén, es que van a nacer. Herodes le dice, ok, está bien, váyanse, pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ven acá, cuando ustedes vayan, ustedes adoren, vayan ustedes primero, yo necesito ir con ustedes. Cuando ustedes vayan y ustedes adoren, vengan donde mí y díganme dónde está el muchacho, para yo ir a adorar también. Dos términos iguales, los sabios iban a adorar, Herodes iba a adorar, pero no tenía la misma intención. Pero Dios, que tiene la palabra, dijo a los sabios, no vuelvan, porque Herodes lo que quiere es matar al muchacho. Porque hay gente que piensa que están encubiertos a la presencia de Dios. Hay gente que piensa que están encubiertos a la palabra de Dios. Pero cuando suelta la palabra, por eso es que hay gente que cuando tú hables, que tú prediques, van a pensar como que a ti te contaron la historia de ellos. No, es que la palabra va a cortar y la palabra no anda en sentimiento. Eso es uno que dice, no, yo no puedo hablar esto, yo no lo puedo decir. Te digo por qué, porque es mi amigo, es mi hermano, es mi tío, es mi abuelo. No, la palabra no. La palabra no tiene tío, no tiene abuelo. La palabra tiene compromiso con quien la soltó. Ay, Dios mío. Por eso es que dice que examina, escudriña, penetra hasta romper los tuétanos, lo más profundo de nosotros, y nuestro pensamiento lo pone en balanza. Porque hay gente que ellos han pensado que porque ellos no hablaron la cosa, nadie lo sabe, pero usted se equivocó, no lo sabe usted, pero sí lo sabe la palabra. Dios mío, gloria a Dios. La palabra discierne los pensamientos. Cuando hablamos de discernir, estamos hablando de expectar o tener una perspectiva de algo, si es bueno o si es malo. Por eso es que la palabra misma va a poner en evidencia la gente que son de Dios y la gente que no son de Dios. La palabra misma va a poner en evidencia la gente que tienen gloria y la gente que no tienen gloria. Le digo por qué, porque usted puede hacer mucha bulla, usted puede brincar mucho, usted puede hablar mucha lengua, pero si usted no cumple la palabra, usted está haciendo muchas cosas, pero está cautivo. No se ha encontrado con la palabra, no se ha contado con, no limpo siento le macó. Alguien debe de adorar a Dios aquí. La palabra examina tu pensamiento. ¿Cuánta gente no se pone en una careta delante de uno?
Y ellos piensan como que uno no lo sabe. Claro que sí, uno lo sabe. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra y la palabra está examinando tu corazón. Dios mío, y mientras nosotros vamos soltando la palabra, te vamos examinando y tú no te das cuenta. Ustedes piensan que son los psicólogos y los psiquiatras que pueden ver tu condición interna. I'm sorry, baby. Nosotros tenemos un asunto muy especial que se llama discernimiento de espíritu y una palabra que penetra hasta los tuétanos. Tenga cuidado como usted anda, que nos estamos dando cuenta que usted no es de verdad. Dios mío, gloria a Dios. Por eso necesitamos en la iglesia la palabra. Mire, yo le voy a hacer un llamado y con esto voy a cerrar. Profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, misioneros. No voy a mencionar el maestro porque es imposible un maestro ser maestro y no enseñar la palabra. Le voy a decir esto. Vamos a dejar de tanto código, tantas cosas que no edifican. Vamos a dejar el midra un poquito, la cábala, vamos a dejar eso, vamos a estudiar la palabra de Dios, que eso es lo que necesita la gente. Eso no tiene vida, no, eso lo escribió un hombre normal sin inspiración. No, aquello lo inspiró el Espíritu, Dios mío. Gente que tenían lagunas, pero no tenían el Espíritu de la misma manera que lo tenían estos discípulos, que no se contagiaron en nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado como gente que no conocen a Dios, gente que no conocen el Espíritu Santo, van a estar doctrinando a gente que tienen espíritu. Hermano, no deje que le quiten la esencia, no le deje que quiten lo que usted tiene. Tenga mucho cuidado, cuide su esencia, cuide la palabra, cuide lo que usted se le entregó. Porque a usted no se le va a pedir cuenta por lo que no se le entregó, a usted se le va a pedir cuenta por lo que se le entregó. Así que levante su mano. Señor Jesús, en este momento te adoro, Padre. Bendigo tu nombre, Dios mío. Ensalto tu presencia. Tu palabra ha sido predicada. Tu palabra es verdad. Yo te pido en este momento, Dios mío, que tú comiences, Dios mío, a introducir tu palabra en las vidas de muchos creyentes que están ahí, Dios mío. Yo te pido, Señor, que en este momento tú levantes, Dios mío, reivindique, Dios mío, rectifique, Dios mío, y canalice todo lo necesario para que nosotros, tu iglesia, podamos vivir la palabra, Señor. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús HaMashiach, Dios mío, porque tuyo es el reino, Dios mío, tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la potestad. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios les guarde. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo, y esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana en el segmento La Hora de la Unción. Hasta la próxima.